Bendiciones, Dios te bendiga grande y poderosamente. Bienvenido a este canal Vivencia, Testimonio Cristiano, donde vas a encontrar testimonios que van a edificar tu fe y van a fortalecerte en el nombre poderoso de Jesús. Si aún no te has suscrito al canal, te animo a que te suscribas ahí debajo y deje un fuerte like, un comentario y también lo puedas compartir con amigos, con vecinos, con todo aquel que necesite. Y yo sé que hay muchas vidas necesitadas de palabra de Dios y este testimonio va a edificarte. En el nombre poderoso de Jesús le damos gracias a Dios por este día maravilloso y a nuestra hermana Mireya que hoy nos acompaña para que ella esté contando su testimonio de cómo ella vino a los pies de Cristo. Hermana Mireya, Dios le bendiga, bienvenida en este día maravilloso a este canal Vivencia, Testimonio Cristiano. Dios le bendiga más, Dios le bendiga a todos los que pueden ver este programa. Amén. Pues hoy quiero dar mi testimonio, pero primeramente quiero leer en el Salmo 27, versículo 1. Amén. Amén. Esta palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es de atemorizarme? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues esta palabra a mí me toca porque realmente en ese tiempo eso fue lo que yo sentí, fortaleza, y vi la luz después de una tormenta, después de una oscuridad, vi la luz. Amén. Porque lo que yo sentí en aquello tiempo fue bastante duro, algo muy duro que nadie quiere vivir, pero que sabemos que es ley de vida y que todos vamos a morir, todos vamos a irnos. Un día... Amén. Antes de que entre a profundo al testimonio, hermana Mireya, cuéntenos un poco de su vivencia allá en República Dominicana. Pues bueno, mi vivencia como cristiana en ese tiempo todavía no existía porque no lo era. Amén. Pero sí que de pequeña iba a una iglesia, no a una, iba a varias. Yo siendo una niña cuidaba de mis sobrinos mayores, y recuerdo que yo cada vez que escuchaba una iglesia abierta, escuchaba los salmos, escuchaba las alabanzas y tal, cogía a mi sobrinita, la mayor, me la ponía aquí y me iba con ella. Y en cualquier iglesia me metía. Porque, wow. O sea, sin ser cristiana ya sin visitaba ser la iglesia. Cristiana, sí, Wow. visitaba la iglesia y me sentía bien, pero aún así nunca acepté al Señor, nunca. Pero ¿y eso por qué? Porque si ya visitaba, te sentías bien, ¿por qué no diste ese paso de fe? Pues la verdad, no sé cómo no lo hice antes, la verdad. Lo que pasa es que a veces creemos en que, o ahora me doy cuenta, que a veces tienen que pasar cosas en tu vida para que tú puedas aceptar al Señor, para que tú puedas buscar de Él. Sí, porque muchas veces decimos a muchas personas, no, Cristo te llama, ven a la iglesia, no, que todavía no es mi tiempo. Todavía no es hora. Sí. Yo lo digo por mí, porque yo también fui una de esas personas que decía, no, que todavía no es hora, hasta que llegó el proceso a mi vida. Y así mismo hoy también hay mucha gente en la iglesia que visitan la iglesia y están años en la iglesia y años en la iglesia y no dan ese paso de fe. Pues no. Pues a mí me pasó eso desde pequeña, ¿no? Que visitaba la iglesia, me iba con mis sobrinos pequeños y en cualquier iglesia que yo veía abierta me metía porque me encantaba la iglesia evangélica. Yo no sabía por qué, pero me gustaba. Amén. Bueno, después de adulta, a mis casi 40 años que vine aquí a este país, yo estuve trabajando en Espluga, conocí una chica dominicana
en el autobús. Y siempre nos hicimos amigas, porque siempre nos juntábamos en ese mismo momento, como éramos dominicanas, no sé, comenzamos a hablar y tal. Y nos hicimos amigas cuando ella me invitaba, Mireya, podemos quedar el sábado, o Mireya, podemos quedar el domingo para vernos. Yo, sí. ¿Dónde nos vemos? Y me decía, en la iglesia. Santo. Y siempre lo mismo. Y aún así yo no terminaba nunca de comprender que seguramente Dios me estaba llamando. Y yo ni siquiera me daba cuenta. Desde niña ya, o sea, desde niña ya el Señor te estaba llamando, porque ya había una inquietud en tu corazón de ir a la iglesia, aunque no sabías por qué, pero iba. No sabía por qué y me gustaba, pero no sabía el por qué, no lo entendía. Hasta que te encuentras esta amiga en el autobús. Sí. Entonces ahí comienza. Comencé a ir con ella a la iglesia y a veces yo decía, vaya, pero qué raro. Cada vez que Nuna me invita, le dicen Nuna, mi amiga, cada vez que Nuna me invita a que nos veamos un sábado o un domingo que estamos libres, cuando le digo que dónde quedamos, siempre me dice a la iglesia. Siempre me dice en la iglesia. Pero resulta que ella me llevaba mucho a la iglesia. Siempre íbamos a la iglesia. Pero yo al final terminé, ya tenía a Cristo en mi corazón, aunque yo no me daba cuenta. Porque terminé aceptando a Cristo aún primero que ella. Wow. Ella sigue sin ser cristiana. O sea, ni tú ni ella eran cristianas, pero visitaban la iglesia. Pero visitábamos, porque a las dos nos gustaba la iglesia. Es que, y hay muchas personas que son así, que van a la iglesia, pero van porque, no sé, a lo mejor porque hay algo la está trayendo, el mismo Espíritu Santo la está trayendo, el mismo Señor la está inquietando que vaya a la iglesia. Pero no nos damos cuenta. Pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Wow. Ahora que soy cristiana sí que me doy cuenta que Dios me está llamando desde que yo era niña y no me daba cuenta. ¿Y ahora cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Bueno, ahora tengo desde que falleció mi madre, que hace 10 años ya, hasta ahora. Amén, gloria a Dios. Hace 10 no, hará 11 me parece, porque mi madre falleció en el 2011 y estamos en el 2022. Wow. Y entonces me ha contado que desde niña ya visitaba la iglesia. Sí. Aún te iba con tu sobrina. En el autobús conociste una amiga. Sí. Iban a la iglesia. ¿Y cuánto tiempo te van yendo a la iglesia? Pues mucho tiempo. Aún sin ser cristiana, mucho tiempo. Mucho tiempo, sin aceptar a Cristo, pero mucho tiempo. Y eso, que yo llegué a sentir la presencia del Señor en esa iglesia. Y aún así, no sé por qué, no sé por qué no di ese paso, porque a lo mejor no era mi tiempo, a lo mejor, no sé, a lo mejor Dios tenía otro momento reservado para mí. O a lo mejor el Señor ya te estaba llamando, mas tú no hiciste caso. A lo mejor, pero yo no lo entendía así en ese momento. Claro, no, porque muchas veces no entendemos cuando Dios nos habla. Y dice la palabra de Dios que Dios habla de una u otra manera para que el hombre o la mujer no se pierda. Mas muchas veces no hacemos caso. Nos habla a través de sueños, nos habla a través de visión, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de un amigo. A ti te estaba hablando a través de una joven que todavía ni era cristiana. Ni ella tampoco era cristiana, pero me invitaba. Vamos a la iglesia. Sí. Vamos a la iglesia. ¿Dónde vamos a quedar? En la iglesia. ¿Dónde vamos a quedar? Era siempre lo mismo. Y yo me hacía gracia porque yo decía, qué cosa, que nunca me invita a otro sitio, siempre a la iglesia. Le damos gracias a Dios por ella también, porque hubiese sido otra amiga, te invitas a los bares, te invita por allá, te invita por aquí, por discoteca. Nuestra amistad se basaba en la iglesia más que en otra cosa. No entiendo, pero eso fue así. Ahora sí que lo entiendo. Como dice la palabra, ¿no? Que la casa de Dios es una casa de refugio. El mejor lugar donde ella podía llevarte era la iglesia. A pesar de que tú no entendías, ¿y por qué ella siempre me invita a la iglesia? Y yo siendo adulta, ¿no? Porque ya yo tenía casi 40 años cuando yo vine aquí. Tenía 39 años. Y todavía desde niña. Y desde niña que sentí ese deseo de ir a la iglesia y nunca acepté a Cristo. Wow. ¿Y así? Pero que yo no sé por qué, porque era, ya te digo, algo que me gustaba.
me gustaba y entonces al mismo tiempo no sé por qué no acepté, no sé. Porque A lo mejor nunca dijeron quién quiere aceptar a Cristo, es que no lo sé, no me doy cuenta por qué no lo acepté, la verdad. Wow. En fin, es que para aceptar a Cristo, ¿Y cómo, tuve que pasar. cómo entonces, a pesar de que ibas a la iglesia ya, viniste aquí a España, a Europa, a Barcelona, tenías esta amiga, tanto tiempo de visitar la iglesia y nunca diste este paso de fe? ¿Cómo es que ahora, de repente, Mireya, wow, entra en los caminos del Señor, recibe a Cristo en su corazón? ¿Qué proceso, qué pasó ahí en ese momento para que tú decidas venir a Cristo? ¿O qué te llamó a la atención para que tú des ese paso? Bueno, la verdad es que fue un proceso porque fue en la muerte de mamá. Wow. En la muerte de mi madre yo era tan unida a mi madre que yo recuerdo que yo decía, yo quiero morir antes que mamá. Porque si yo muero primero que ella, yo no voy a pasar por el dolor de perderla. El amor a mi madre era tan fuerte que yo, aún siendo ya una mujer con 4 hijos, aún seguía pensando así. Que la gente diría, pero no está pensando en sus hijos, no está pensando que ya ella es madre y tiene 4 hijos. ¿Cómo que ella prefiere morirse primero ella antes que ver a su madre, antes que perder a su madre? Y era porque yo sentía un lazo muy fuerte a mamá. A veces yo decía que sobrepasaba el amor a hija con ella, porque yo sentía, era como una conexión con ella tan fuerte, tan grande en mi interior, que yo decía, es que si mamá se muere primero que yo no voy a soportar estar viva, yo no podría. Y efectivamente no pasó como yo quería, no pasó porque los planes de Dios era que yo vea a mis hijos crecer, que vea a mis nietos, y le doy gloria a Dios por eso, y le doy muchas gracias al Señor por eso, porque Dios me ha dado esa fortaleza, esa valentía, y me ha dado vida para yo disfrutar de mis hijos, de mis nietos. Pero fue durísimo, muy duro el perder a mamá. Yo recuerdo que cuando mamá aceptó a Cristo en sus últimos días, a lo mejor ni ella sabía que se estaba muriendo, pero lo aceptó en los últimos días de su vida. Y cuando mamá se puso mala, que se puso muy mal ya, prácticamente para morir, le dio un derrame cerebral. Yo tengo una prima que ella y su esposo son pastores. Amén. Y ellas fueron a la casa a orar por mamá. Ella fue con su marido a orar por mamá. Y mamá ese día aceptó a Cristo. Amén. Pero recuerdo que fue tan doloroso, fue tan bonito, pero tan doloroso a la vez, porque ese día que mamá aceptó a Cristo con los pastores, yo me puse contenta porque dije, wow, mamá aceptó a Cristo. O sea, después de mayor, después de tantos años, 81 años. O sea, que tú de niña visitando la iglesia, sí, estabas aquí visitando la iglesia y al final tu madre aceptó a Cristo primero que yo. Primero Wow. que yo, sí. No, y lo duro es que pasó eso, ¿no? Y yo me sentí terrible. Me sentí tan mal que yo le decía a Dios, me puse furiosa contra Dios, porque yo confiaba y creía en Dios, a pesar de que no lo había aceptado nunca como mi único salvador, ¿no? Pero yo aceptaba, yo sabía en mi corazón que Dios existía, y creía que Dios existía, y creía en Dios, y oraba. Sin ser cristiana, yo oraba por mi familia, oraba por mamá, porque fui a verle en un momento que estaba prácticamente en sus últimos momentos ya. Y cuando yo vi que los pastores oraron por ella aceptó a Cristo y todo, Qué alegría. fue una alegría. Pero cuando vi que los pastores salieron, se despidieron,
En menos de una hora, mi madre le dio un derrame cerebral. Y yo no sabía qué hacer. Me dice, Mireya, tú me puedes hacer una avenita y comprarme un par de galletitas, de una galletita que venían pequeñitas. Y digo, claro, le hice su avena. Ella se la estaba comiendo con tanto gusto y tomándose la avena ahí sentadita, tranquila. De repente veo que se le cae la cuchara de la mano. Y yo aún así no estaba pensando que mamá le estaba dando un derrame cerebral. Y yo digo, pero mamá, se ha caído la cuchara, ¿por qué no la coge? No veía que mamá estaba mala y yo no me daba cuenta. Y tenía experiencia, Tenía experiencia de ese tipo de cosas porque trabajaba aquí en una residencia de personas mayores. Y aún así, tenía la experiencia de ver personas que le daba derrame cerebral, que le daba ictus, que le daba todas esas cosas, que se estaban muriendo. Sin embargo, más no pude ver en mi madre que se estaba muriendo, que le estaba dando ese ataque de ese derrame cerebral y no me daba cuenta. Cuando me di cuenta que se puso mal, que realmente estaba mal, yo quise hablarle, moverla, lloraba, la abrazaba, me volví loca en un momento. Llamé a todo el mundo, yo creo que todos los vecinos salieron huyendo, se metieron a la casa a ayudarme y yo salí huyendo, pero a mi habitación con ella mala. En vez de atenderla a ella y llevarla al hospital, lo único que hice fue arrodillarme, pero no arrodillarme a darle gracias a Dios. Me arrodillé a quejarme y a decirle a Dios que por qué ahora que mamá a sus 81 años acepta a Cristo, ahora que ella lo necesitaba, ahora que ella acababa de decir que lo acepta a Él, que porque Él permite que a ella le pasara eso. Que por qué, porque a ella, que porque a ella. Y me enfrenté de una manera brutal con Dios. Tan es así que mamá quedó en coma 9 días en el hospital. La llevamos a una clínica, en la clínica duró unos días y de ahí la sacamos al hospital porque dijeron que no tenían las herramientas necesarias para poder cuidarla allí. Pero sabemos cómo es la clínica, a veces lo que quieren es chupar dinero, como decimos nosotros en la palabra de nosotros, los dominicanos, chuparte el dinero. Mientras ven que pueden chupar de tu bolsillo, están con la persona ahí, pero ellos sabían que mamá se estaba muriendo y no lo decían. Al final nos la entregaron, nos dijeron que la lleváramos al hospital porque ahí había todo lo necesario, maquinaria más moderna según ellos, y que podían atender a mamá mejor. Cuando fuimos al hospital, en el hospital mi madre tuvo 9 días en coma. Y yo estaba furiosa contra Dios porque yo decía, acaba de aceptarlo, acaba de aceptar a Dios porque Él no la libró de eso. Y yo me sentía muy molesta, muy dolida. Pero aún así, cuando mamá falleció, en medio del dolor, yo sentía que me moría con ella ese día. Yo pensé que me daría algo, que de verdad lo pensé, porque yo dije, es que me voy a morir, es que si mamá se muere primero que yo. Le dieron el alta antes de fallecer en el hospital, porque mi hermana mayor le decía, mamá, ¿quiere que la lleve a su casa o quiere que la dejemos en el hospital? Usted puede levantar la mano, con el dedo diga que sí o que no. Y ella levantó el dedo y hacía, le dijo mi hermana mayor, ¿usted quiere ir a su casa? Y ella le hacía así, que sí. ¿Está segura? La llevamos a la casa. Le dieron el alta y la llevamos a la casa. Yo estuve 2 noches solo duró en la casa. Yo 2 noches durmiendo con ella y velando su salud y angustiada porque la veía que estaba muriendo. Mamá no tenía vida, yo veía que se estaba muriendo. Cuando mamá muere, yo dije, ya se acabó todo.
Fue un momento de dolor tan intenso que yo no supe de mí. Mi hermana mayor dice que yo casi saco a mamá de la cama después de muerto. Después de muerto, claro. Que casi la cargué, la tuve entre mis brazos, que bueno. O sea, no es Que ella dice que ella no sabe con qué fuerza yo pude coger a mamá. no quería ni que se vaya, ¿no? No. Fue tan doloroso que yo, de verdad, a veces no me quiero ni acordar de ese momento. Y bueno, se ve que en ese momento yo perdí el conocimiento. Y mi hija Vanessa, la mayor de mis 4 hijos, estuvo ahí, que fue a verla, porque decía, yo quiero ver a mi abuela antes que mamá se vaya. Y estuvo ahí. Entonces yo digo que Dios usó a mi hija, que a través de ella Dios pudo hacer un milagro en mí. Y yo creo que no estoy muerta realmente, porque la mano de Dios obró a través de mi hija para que ella me hablara. Y ella me habló de este versículo del Salmo 27 y me dijo que lo lea. Que ese salmo me dará fortaleza. Y que no diga que porque yo no lloro, porque luego yo no lloraba. Eso, o sea, fue, yo me sentía muy mal porque entonces yo no lloraba. O sea, después que muere tu madre, sí, culpas a Dios, hablas mal de Dios, sí, hasta que te dan una palabra, la lees y entonces ahora te sientes mal porque no pude llorar, porque Dios te confortó con su palabra. Sí. Pudiste ver en ese terrible momento, pudiste ver la luz de Dios. A pesar que ella se murió, sí, pero pudiste entender que Dios tenía un plan. Sí, Dios tenía un plan porque todo fue muy duro, la verdad. Todo fue muy duro. Y yo le decía luego a mi hija, ¿por qué me siento así? Con esta tranquilidad. ¿Por qué yo me siento así? ¿Qué va a decir la gente? La gente va a decir que yo no quería a mamá. Que cómo es posible que mi madre esté en un ataúd, ahí en la sala de nuestra casa, en un ataúd, y que yo esté tan tranquila. Y yo no sabía por qué yo sentía tanta tranquilidad y tanta paz. Es que ni siquiera pensé en que Dios me había dado esa paz. O sea, es que ni siquiera pensé en eso. Yo lo único que decía era, ya no era llorar, ya no era sufrimiento, ya no era dolor. Ya yo no culpaba a Dios. Ya yo no culpaba a Dios. Ya lo único que era todo al contrario de lo que yo sentía. Sí, yo no entendía. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué yo me siento así? Incluso hasta por un lado me llegué a sentir culpable. ¿Por qué? Porque yo, antes de mamá fallecer, la miraba, la contemplaba con tanto dolor. No la podía ver así, sufriendo tanto. Y me paré delante de la cama y pensé, hablé al Señor, a pesar de sentir furia porque se moría y se puso así, y sentir lo que sentía porque la vi tan mal. Yo me paré delante de su cama y mientras contemplaba cómo la veía agonizando, yo decía, Dios mío, ¿por qué ella? Porque mi madre era una persona que dejaba de comer. Y no te hablo de que ella era buena gente y que mira, era de la persona que no comía, que no te hablo como mucha gente dicen, es un decir. En ella no era un decir, en ella era hechos. Amén. Porque mi madre era una persona que realmente dejaba su comida para dársela a otros. Y luego ella tenía en la noche hambre, a lo mejor tú la veías comiéndose una galletita, porque tenía hambre.
y decía, bueno, si me como una galleta, ya yo estoy bien. Amén. Pero le daba su comida a otra persona. Hay mucha gente que dice, no, porque yo hago esto, no, que yo hago aquello, no, que yo no me meto con nadie, no. No. Pero que también la Pero palabra no, dice, no accionan. amén, ¿no? Y Cuando ven la gente mal, no ayudan. Y que la palabra dice que no es por obra, para que nadie se glorifique, ¿sabes? Sino por Dios. No es por obra, sino por Dios. Sí, no es por obra. Y yo sabía que aunque ella fuera así, aunque ella fuera de las que se quedaran sin comida para darle de comer al hambriento, porque ya la palabra lo dice, que tú para entrar en los reinos de Dios tienes que hacer lo que diga el Señor, lo que diga su palabra, ¿no? Tú tienes que ser una persona cuidadosa, una persona que ayude al hambriento, que ayude al necesitado. Ella tenía todo eso, pero yo sabía que por obra, bueno, no lo sabía en ese momento, pero ahora me doy cuenta que por obra no se salva nadie. Por obra no vamos al cielo. Amén. Eso lo supe y lo entendí ahora siendo cristiana. Pero yo recuerdo que le dije, ¿para qué? ¿Por qué tú permites ese sufrimiento en ella? Porque ella no se lo merece. Tú sabes que ella no se lo merece. Tú sabes que ella no merece estar postrada en una cama, sufriendo, con ese dolor que le daba en el estómago, que aún muriéndose, tú veías en su cara ese rostro de dolor, que se ve que le pasaba, porque como ya no podía comer, no podía tragar ni siquiera agua, pues claro, el dolor en el estómago es más agudo. Ella lo sentía más. Y yo decía, haz un milagro, haz algo. Si no la va a sanar, llévatela. Entonces luego yo me sentía avergonzada y me sentía muy mal cuando murió, porque yo lo pensé y me fui a mi casa, porque ella y yo vivíamos al lado. Y me fui a mi casa y estuve un rato descansando y tal. Y me dice mi ex marido, el padre de mis hijos, me dice, mire, ya cómete un poquito de cena para que puedas tener fuerza de cuidar a tu madre. Pero él estaba diciéndome, come, porque se muere y no me lo quería decir. Está agonizando y tú no te das cuenta. Pero cuando estuve en mi casa, yo no creo que duré 10 minutos estando en mi casa, cuando escuché a mi hija Giselle llorar. Y salí corriendo y ya estaba muerta. El caso es que mi hija, cuando me oyó quejarme de la muerte de mamá y de que no puede ser, que yo ahora no la llorara y tal, me dijo, mami, tú no te imaginas cómo tú estabas. Yo pensé que la segunda muerte iba a ser tú. Wow, de tan fuerte sufrimiento, dolor. Sí. Dice, yo pensé que la segunda en morirse, que tú te morías, que iban a haber 2 velorios en esta casa. El de mamá y ahora el tuyo. Tú no te puedes imaginar, porque tú no te podías ver cómo tú te pusiste. Tú estás viva porque Dios te tiene viva. Tú estás aquí tranquila porque Dios ha permitido que tú estés tranquila. Porque Dios no quiere sufrimiento para ti. Porque Dios quiere verte bien. Ahora, si tú te pones contra Dios, mi hija me habló duramente y me dijo, ahora, si tú te pones contra Dios y está culpando a Dios que por qué tú estás así, que por qué tú no lloras, que por qué esto, entonces sí que Dios puede arrepentirse. Dice, pues tú lo que quieres llorar, llora. Pero la paz y la tranquilidad que yo sentí fue algo inexplicable. Yo jamás en mi vida he sentido una paz tan grande como la que sentí después de haberme llevado a mi hija al hospital, después de yo regresar y sentirme, he regresado con esa paz. Yo pensaba, eso fue esa inyección, ¿a qué permitiste que me pongan esa inyección? La inyección del Espíritu Santo. La inyección del Espíritu Santo fue la que obró en mí y yo no me daba cuenta. Aún seguía sin darme cuenta. Pero era una tranquilidad, era una paz. Amén. Me pasó como dice esta palabra. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es como que Dios en ese momento de mi vida dijo, yo soy tu fortaleza. Yo soy quien te mantiene en pie. Amén. Yo soy quien te Dios. deja firme. Amén. Yo soy quien te da vida. Amén. Gloria a Dios. Porque tú eres una hija mía. Santo. Y yo quiero fortalecerte en este día. Y hasta hoy, queridos hermanos, yo he entendido que esa fortaleza que yo sentí y esa paz en mi interior, aún viendo el cuerpo de mi madre en un ataúd, eso solo lo pudo haber hecho el Señor. Amén. Solo Él. O sea que ya había pasado todo ese proceso, Todo eso. todo ese sufrimiento, pero en medio de ese sufrimiento llegó paz a tu corazón, a Sí. tu vida. Entonces, a pesar de que estaba ahí ya muerta, ya no sentía ese dolor como antes, No. sino paz. Era una paz, pero era una paz increíble, porque era una paz que yo no entendía. Entonces yo estaba abrumada por otro lado por el qué dirán de la gente. Amén. Que dice una palabra, dice que sobrepasa todo entendimiento. Pues a mí me pasó exactamente como dice la palabra. Era una paz tan enorme, tan grande, que yo no entendía. Yo decía, ¿por qué? Es que siento mi alma. Es que siento como esa paz tan grande que yo no tenía forma de entenderlo, ni siquiera podía expresar. Entonces ahí, Yo no podía expresarlo. y entonces ¿cuándo decide ya hacer también la oración de confesión de fe? Bueno, ahí está el tema. Una vez más volvieron mis pastores, porque yo considero que son mis pastores porque acepté a Cristo con ellos. Fueron a hacer un culto en la muerte de mi mamá, fueron a hacer un culto, me parece que a los 9 días. En mi país se usa hacer los 9 días y con esto de rezos y todas esas cosas católicas. Pero no sé cómo decidimos que será un culto cristiano, porque pensamos, ella aceptó a Cristo, habría que hacer un culto también. Amén. Lo que no debimos hacer fue aquel rezo que se hace allí, porque ya ella no era cristiana. No era Ya católica, ella no era católica, perdón, cristiana. sino cristiana. Y lo peor del tema es que mi madre no era ni siquiera católica. Mi madre nunca, yo creo que mi madre nunca visitó una iglesia católica. A mí me bautizaron en una iglesia católica, siendo yo pequeñita, y recuerdo que fue mi hermana mayor que me bautizó en Santo Domingo, en la capital. Que ni siquiera mi madre estaba ahí, porque mi madre nunca visitó una iglesia católica. Pero allí es una tradición que la gente va y busca a esta gente que rezan y hacen cosas de estas en los 9 días de la muerte de alguien, ¿no? Y yo sé que ese día, cuando le hicieron el culto, el pastor dijo, ¿alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón? Y yo me levanté y dije, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Me olvidé de que primero prácticamente ofendí a Dios, prácticamente lo maldije por mi madre, me puse eufórica, me puse mal. Pues en ese momento me salió del alma y dije, yo quiero aceptar a Cristo. Y recuerdo que él volvió y dijo en otra ocasión, porque pensó que alguien más iba a levantarse para aceptar a Cristo, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón el día de hoy? Y yo estaba tan feliz que dije, yo. Y él se echó a reír y dijo, sí, sabemos, sí, amén, hermana, usted ya lo ha aceptado 2 veces, doble porción, dijo. Y luego pasó ese día, y el próximo fin de semana, antes de yo volver a Barcelona, lo primero que hice fue ir a la iglesia de ellos. Y recuerdo que en la iglesia, otra vez, al terminar el culto, otra vez el pastor volvió a preguntar lo mismo, de que quién quiere aceptar a Cristo en su corazón.
Y ¿Otra yo vez? me levanté otra vez en la iglesia y dije yo, Ay, Dios mío. Dios bueno. dije dos veces más yo en la iglesia y levanté mi brazo un par de veces más. Hasta mi hija se reía porque ella decía, pero ¿cuántas veces más me quiere aceptar a Cristo? Si ya lo ha aceptado 2 veces allá en la casa y otra vez en la iglesia 2 veces más. O sea, 4 veces. Acepté a Cristo 4 veces. Mi dolor ya no era dolor, era alegría, Amén. era agradecimiento a Dios. Cuando Dios entra en el corazón. Era agradecimiento a Dios porque yo trabajaba aquí en una residencia de ancianos y yo recuerdo que cuando mi hijo estaba allí, que él fue a visitar a mamá en aquel tiempo, cuando mi hijo me llamó y me dijo, mami, mamá la tenemos ingresada. Yo dije, pedí permiso en la residencia, yo dije, yo me voy. Yo me voy porque mi madre nunca en su vida ha ido a un hospital. Mi madre nunca ha estado ingresada ni para tener un hijo. Y si mi madre está ingresada, mi madre se está muriendo. Yo lo pensé. Dios puso ese sentir en mí. Y gracias a Dios me dieron el permiso para irme. Me dieron el dinero de la paga extra. Me la adelantaron también, recuerdo. Y todo se me hizo fácil para que yo pueda verla. Y yo realmente duré unos días con mamá, hacíamos bromas, nos reíamos, veíamos la tele. Fue maravilloso. Yo tuve ese privilegio y sé que ese privilegio me lo dio él. Amén. Ahora lo sé. Pues nada. Y una vez que ya recibe a Cristo allá en la República Dominicana y otra vez vuelve aquí a Barcelona, ¿qué pasa aquí ahora? Pues yo vine tan emocionada con visitar a una iglesia aquí, que cuando llegué, lo primero que hice fue decirle a mi hijo Robert. Amén. Robert todavía no era cristiano, pero en ese tiempo yo le dije, Robert, yo necesito ir a una iglesia desde que llegué aquí. Y dice Robert, le digo, porque en este barrio, en este pueblo no hay iglesia, y yo necesito una iglesia. Yo quiero ir a una iglesia. Y Robert por internet, Robert me buscó una iglesia. Me dijo, mira, hay una iglesia cerca en Badalona, hay una iglesia en Premiá de Mar. Digo, para la de Premiá de Mar, que me queda más cerca. Y desde entonces, yo sigo yendo a una iglesia. En esa iglesia me bautizaron, como a los 2 o 3 meses de yo asistir a la iglesia, había bautizo. Y yo decía, yo quiero que me bauticen. Amén. Yo se lo pedí al pastor. Yo dije, yo quiero ser bautizada. Y desde el sol de hoy, sigo en los pies de Cristo. Y así espero seguir en sus pies, seguir buscando de Él, hasta el día que me toque partir con Él. Amén. Gloria a Dios. De verdad que ha sido un tiempo bonito, una experiencia, bonito testimonio. ¿Qué le puedes decir a aquellas personas que nos están viendo que han pasado esos procesos así, ¿no? De ir a la iglesia, pero aún no dan ese paso de fe, que han perdido seres queridos, pero que han aceptado a Cristo en su corazón, que saben que la salvación está segura? ¿Qué le dice a aquellas personas que han venido de su país, dejando su familia, su madre, y a lo mejor se han muerto sus madres o sus padres y no han podido verlo? ¿Qué le dice a estas personas? ¿Cuál es la palabra que les puede decir de aliento, de esperanza? La palabra de aliento es que solo tienen que ver mi testimonio para que vean lo grande y maravilloso que es Dios. De donde Dios te puede sacar. Amén. Te puede sacar del dolor más profundo, del lodo más profundo, de la depresión más profunda donde tú puedes estar. Ahí Dios te puede sacar. Y que solo Él, solo en Él, no podemos derrumbarnos, no podemos culpar a Dios como lo hice yo en ese tiempo, pero tampoco yo conocía de Dios. Y yo sé que hay personas que han conocido de Dios y que cuando se muere un ser querido, culpan a Dios, aún sabiendo quién es Dios, aún sabiendo lo grande y lo maravilloso que es el Señor. A veces culpan a Dios y se apartan de Él.
se apartan de él porque dicen, ¿dónde estaba Dios cuando mi madre, o cuando mi padre, o cuando mi hijo se murió? Dios no me ayudó. Pero déjame decirte que Dios es poderoso y que si esa persona que tú quieres se va, es porque era el momento de irse. Es porque Dios tenía algo para esa persona allí arriba. Que tenemos que estar fuertes, que tenemos que fortalecernos en medio de las circunstancias, en medio de la prueba, en medio del dolor. Tenemos que mantenernos firmes en Dios, porque solamente Dios da esa fortaleza, da esa paz que todos necesitamos. Amén. Como dice la palabra, que morir en Cristo Es ganancia. Sí, y tu madre murió. Mi madre murió con Cristo. Y yo sé es una victoria. que el día que yo me vaya con Cristo, yo sé que podré ver a mi madre. Otra vez. Amén. Otra vez. Vamos a hacer así mismo vamos a hacer una oración para terminar esta entrevista. ¿Verdad? Que fue de mucha bendición, hermana Mireya. Haga una oración Amén. poderosa ahí para aquellos que nos están viendo en este día. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña oración Gracias. para despedirnos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por habernos permitido, Señor, llegar a los hogares. Que yo sé que algunos hogares, que algunas personas que están sufriendo por un ser querido, que algunas personas que están allí sufriendo tal vez por un ser querido, tal vez por otros problemas en su vida, tal vez por enfermedad en su vida o en algún familiar. Sabemos que sea tú, Señor. Sabemos que eres tú quien da la fuerza, quien da la victoria, Señor. Sabemos que eres tú quien fortalece, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Te damos gracias, Señor, por haberme traído aquí. Te damos gracias, Señor, por la invitación. Te damos gracias por el hermano Robert, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tú tocando los corazones a todas aquellas personas que se han alejado de ti, de aquellas personas que necesitan de ti, de aquellas personas que no te conocen, Señor, que sea tú tocando su corazón, que sea tú, Señor, poniendo ese sentir como el hacer, Padre, que no esperen a mañana, que no esperen porque tu llegada está a la puerta. Tu llegada está a la puerta, Señor. Tu llegada está aquí. Y lo que queremos es que cada uno de nosotros tengamos paz, que cada uno de nosotros tengamos sabiduría y entendimiento en tu palabra, Señor. Sobre todo la salvación del mundo, Señor. Que sea tú sanando al enfermo, que sea tú tocando a todas estas personas que necesitan de ti para que puedan visitar tu casa, para que puedan aceptarte en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Le damos gracias, hermana Mireya, por compartir su testimonio y a Dios. ¿Verdad? Que ha sido un día muy bonito, un día muy especial. Si a lo mejor no tienes una iglesia donde puedes congregarte, también te puedes congregar en el Ministerio Amor en Cristo. Estamos en Premiá del Mar, en la calle Aragón número 3, todos los domingos a las 12. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Comparte la bendición. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, amén.